Buenas, buenas, esto está avisando alguien por aquí. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar a que se conecte. No esperamos nada. A ver, fui re puntual. Avisé en el grupo de Telegram. Si no estás en el grupo de Telegram, te puedes suscribir en el link de mi bio en mi cuenta de Todo está en la mente. Ahora estamos en vivo, en directo, por la cuenta de Elegir de Nuevo, hasta que me vuelvan a dejar hacer vivos en mi cuenta original, que es Todo está en la punto mente. Hola, señora. La cuestión es que dije que iba a ser vivo. Y si acá estoy concretando. Eh, Dije la hora y viene puntual. ¿Cuánto orden, Ojo, ojo. Bueno, hola, María Esther. Bueno, van llegando las chicas a este baile. Acá me anoté las cosas. Por un lado me anoté las preguntas que me hicieron y me reía porque digo, qué sincronizado que está con el mindset, que estamos en el mindset gratitud 2 esta semana, aunque tienen cubierto ahí un mindset de disfrutar y otras cositas con el tiempo. Y justo una persona preguntó, yo dejé una cajita, puse la información del desafío, que vamos a empezar el 1 de mayo. Cuento eso primero. 1 de mayo empezamos con el desafío de enfocadas en elegir. Si te acuerdas, es un desafío que ya hicimos en junio del año pasado. Y el otro día había surgido, yo quería hacer un desafío y pasaron cosas. En realidad se dieron una seguidilla de cosas en donde el tema de elegir y que cómo elijo y todo esto siempre sigue en el aire. Entonces dije, bueno, antes de que hagamos el otro desafío, que si no se va a sentir que el otro desafío, que es el que yo quiero hacer, se va a sentir como más difícil o complicado para las personas nuevas o las personas que, que tal vez no hicieron ningún mindset, que todavía no entrenaron el músculo de elegir. Dije, vamos a hacer de nuevo el mindset. El desafío de 11 días de enfocadas en elegir. Ay, Jime, qué lindo que estás acá porque te tengo muy presente con lo que me contaste. Justo a ella la vi en la semana y me hizo un comentario que había manifestado en modo regalo algo que había puesto en la lista cuando hicimos el desafío de estos 11 días, ¿no? Entonces, a raíz de comentarios de personas que han hecho esto y que me han contado justo las sincronicidades de la vida, que me han contado las cosas que han manifestado, es que empecé a preguntarle a varias personas si habían vuelto a repetir el desafío, porque acá Marister dice, ese desafío fue muy expansivo. Gracias, si hicieron el desafío, comenten acá y me cuentan cómo les fue. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es, miren cómo nos opone, después la reto a mi madre cuando se opone. En mi cabeza dije, bueno, las personas lo van a volver a hacer. Y entonces empecé a preguntarle a estas personas con las que me fui cruzando, que casualmente, tiene que ir en las casualidades, me han comentado las cosas que habían surgido. Es decir, que concretaron o que se manifestaron, que entró en su vida, en su realidad, eso que habían elegido en el desafío. Entonces, yo empecé a preguntar a las personas si habían repetido. Y me encontré que me dijeran que no. Entonces, por eso dije, me reí de mí misma porque yo supuse que lo iban a repetir solos, es decir, sin que yo lo estuviera repitiendo. Así que esto de que hagamos las cosas en grupo, que hagamos las cosas juntos, mueve a veces mucha energía, sí, mueve más. Eso no significa que vos no lo puedas repetir cada vez que quieras. Acá Roxana dice, súper ganas de ejercitar el músculo. Ay, quédate ahí, Roxana, que te voy a contestar a tu pregunta. Me anoté las preguntas que yo puse, entonces la información del desafío, y había puesto una cajita para que hagan preguntas. Claro, preguntas si se habían quedado alguna duda del desafío. Y la cuestión es que me hicieron preguntas, algunas que no tenían nada que ver con el desafío, y otras que sí, así que me las anoté para contestarlas todas acá. Si después aparecen más preguntas en esa cajita, haré otro vivo o respondo en videitos. Entonces,
lo que fui viendo en lo que estuve preguntando a estas personas, de si lo habían vuelto a repetir, qué habían logrado, o sea, de que se daban cuenta, es que, claro, que estas personas me empezaron a decir, es que hasta ahora, hasta que no me haces estas preguntas, no me había dado cuenta de esto. Así surge mi idea de el cuaderno imprimible enfocadas en elegir. Lo que noté es que hay personas que pasan por una actividad o un desafío como un juego, que está perfecto porque yo siempre estoy invitando a las personas a que lo tomen como un juego, y no tienen mucho compromiso. Es más, hay algunas como que se olvidan, no lo terminan y demás, y hay personas que le ponen mucha más onda o más compromiso con que, yo hago esto y también soy consciente de que voy a usar el músculo de elegir, y empiezan a registrar más cosas. Lo que me empecé a dar cuenta es que no había registro de ciertas cosas que se habían logrado. Y entonces así nació mi idea de, bueno, a ver, ¿qué puedo crear algo que sea simple y fácil para acompañar a las personas a que sí quieran entrenar más el músculo? No solamente elegir más, sino poder registrar más de todo, de la experiencia. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay personas que se han animado a poner cosas que en su momento sentían un poco delirantes y que cuando las manifestaron empezaron a sentirse incómodos como, ¿y ahora qué hago con esto? Un poco como que se asustaron. Y no tuvieron ese registro, lo tuvieron cuando yo se los pregunté y me contaron. Entonces, ahí se me ocurrió empezar a incluir en este cuaderno, además de las consignas que ya están escritas, y dejo un espacio para que vos escribas y tengas el registro. ¿Para qué? Para que después vuelvas a chequear lo que elegiste cuando lo repitas, es decir, te lo vuelves a imprimir, pero además le agregué un día, que es el 12, con varias preguntas para contestar, invitándote justamente a que registres esto, a que vuelvas a mirar tus elecciones en el día 12 y te hago un montón, bueno, no sé si un montón, pero varias preguntas para que vos tengas un registro, pero además voy poniendo otras secciones en donde te invito a que revises qué sentiste y otras cosas que no solamente es a nivel de emoción, sino al nivel de prestar atención que te generaron, y entonces al completar esto por escrito te vas a dar cuenta, porque si no te lo puedes preguntar, te lo estoy acá preguntando yo a través del cuaderno, y entonces después te queda una bitácora, pero además agregué una sección como para exprimir todavía más a nivel de información de todo lo que se eligió. ¿Por qué? Porque queda ahí flotando un montón de información de nosotros mismos y de cómo estábamos eligiendo hasta ahora. Por supuesto que el que quiere más después va a poder elegir Mindset, elegir de nuevo 2.0, pero en ese Mindset de lo que vemos es el desde dónde elegimos. Por eso para muchas personas es incómodo, porque empieza a ser súper fuerte darnos cuenta desde dónde elegimos. Y esto es toda una previa. Sin embargo, en esa previa también vemos un montón de información de nosotros mismos a la hora de elegir, a la hora de no elegir lo que realmente queremos. Es decir, que a través de las preguntas que te voy haciendo, flota en tus respuestas información que no veías hasta ahora, que vas a tener que contestarlas si elegís el cuaderno. Si no elegís el cuaderno no pasa nada, porque igual tenés todas las consignas en el podcast. Así que yo a partir del 1 de mayo voy a subir acá en las historias de la cuenta de Todo Está en la Mente, todos los días, el link para que escuches el episodio, y voy a poner la cajita, como hicimos antes, para compartir las respuestas y que vayan compartiendo lo que entre en la cajita de lo que vas descubriendo. Por otro lado, el que quiere más y el que quiere comprometerse con entrenar más el músculo de elegir y empezar a conocer más de uno, desde cómo, no solamente el hecho de cómo elige, sino que a través de estas preguntas te va a permitir ver cosas que antes no veías. Entonces el que quiere más va a tener disponible el cuaderno imprimible, y encima lo interesante de eso es que cuando lo repitas te lo vuelves a imprimir y vas a tener todo el mismo chequeo, pero además sumado que en la sección no me sale la palabra, de la bitácora, vas a poder entrelazar
lo que hiciste la primera vez con la segunda. Y eso te va a volver a dar una nueva información de vos misma y de cómo estabas eligiendo. Lo que pasa es que en el medio hago como un engranaje de incluir cierta información de lo que sentís. ¿Para qué? Para que te des cuenta, para que sí tengas registro. Porque mi interés es, y por eso nace este cuaderno, es que cuando vos empezás a elegir más o a elegir distinto en un área de tu vida, registres que esto te lo puedes llevar acá, 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 acá y acá. Y lo que fui descubriendo es que en el desafío lograron cosas, pero después no lo pudieron replicar. Entonces yo miraba y decía, pero... ¿Y ya lograron esto? ¿Por qué no lo expanden y lo extienden? Y bueno, entonces a raíz de las preguntas y lo que me fueron contestando me di cuenta de que no se dan cuenta. Entonces me empecé a preguntar qué puedo hacer para que se den cuenta. Bueno, y así surgió el cuaderno. Así que está ahí disponible en la tienda, ahora está disponible en marcelavasquez.com.ar. También está disponible en marcelavasquez.com.ar/enfoque por si ves esto en el futuro y ya no está en la parte principal. Y entonces a los que compren el cuaderno van a estar recibiendo por mail todos los días, además de que lo tenés disponible en las historias, vas a estar recibiendo por mail y que para que te quede cada episodio. O sea que si no llegas a hacerlo ahora o lo quieres hacer en el futuro, tenés todo ordenadito en los mails. De todas maneras, igual también queda en el podcast porque no lo saco. Buenísimo el desafío. Eso, les había pedido que me cuenten si lo habían hecho. Así que si lo hicieron, buenísimo porque ahora lo van a repetir y se van a dar cuenta. Busquen lo que han anotado. Yo el otro día, todo esto surgió porque yo el otro día buscando una cosa, miré mi cuaderno de lo que había anotado yo en ese desafío, que había surgido también por estar taladrándole la cabeza a mis hijastros con respecto a que elijan, ¿no? Y yo les contaba, de hecho les compartí en el episodio que les digo, si ustedes no eligen, sus padres eligen por ustedes. Y eso les pasa a todos, ¿no? Así por eso los ponía de ejemplo que había sido en su momento, que ellos también lo hicieron. Un poco como que les taladré la cabeza la idea que lo hicieron. Y no sé si se acuerdan, pero conté en uno de los episodios que algo que les había llamado mucho la atención a ellos, que el más chico, o sea que lo hicieron por separado y no habían visto las respuestas, pero que después descubrimos que el hijo más chico de Gabriel había contestado varias exactamente iguales que las de su papá. Entonces vos decís, bueno, ahí está la evidencia cómo nos mimetizamos con nuestro sistema familiar y elegimos más o menos o básicamente siempre lo mismo una y otra vez y por eso seguimos recreando la misma realidad. Y paso a contestar las preguntas que me habían dejado en la cajita. Justo la última fue, no sé cómo elegir, cómo se elige de nuevo. La respuesta es hacer el desafío, porque el desafío nace de querer invitarte a cuestionarte lo que elegís. Pero para eso tenemos que registrar que ya elegimos, porque hay muchas personas que piensan que no eligen. Y no es verdad, entonces primero yo tengo que registrar que elijo. Si no me autodesempodero y pienso que las cosas me pasan o las cosas me vienen impuestas y yo no tengo nada que ver, como si yo no eligiera nada. Entonces, si estás en esa etapa, no pasa nada, pero hay que reconocer que el músculo de elegir no es que está en desuso, no registrás lo que ya elegís. Cuando, por ejemplo, esta persona mandó el mensaje preguntándome, no sé cómo elegir, cómo se elige de nuevo, elegiste hacer la pregunta. Yo puse un espacio para hacer preguntas y vos elegiste hacer una pregunta. Entonces, ¿qué hiciste? Escribiste la pregunta. Eso es elegir. Elegiste hacer una pregunta y la hiciste y yo acá estoy contestándote. No es verdad que no sabes cómo elegir. Entonces, primero y principal, cada vez que decimos no sé, puntos suspensivos, completa esa frase como quieras, estamos apagando nuestra conciencia y estamos apagando nuestro saber. Te conviene hacerte una formación y decir, ¿por qué sí sé elegir? ¿Por qué puedo elegir con facilidad todo lo que quiero? Y esa formación lo que va a ayudarte es a tu cerebro
a darte cuenta que sí puedes elegir, pero no es que te estás mintiendo, es que no te estás dando cuenta porque no estás siendo consciente de dónde sí elegís. Y entonces, ¿cómo se elige de nuevo? Simplemente se elige. Lo que pasa es que a veces nos sirve un montón darme cuenta que estoy eligiendo. Si yo me doy cuenta que estoy tomando mate y digo, estoy tomando mate, sí, pero ¿qué más puedo elegir? Puedo elegir tomarme un té. Sí, bueno, ¿qué más puedo elegir? Bueno, hace años que me habían regalado una cafetera y yo la tenía ahí guardada, ni sabía cómo se usaba ni tomaba café, y después de que mi amiga me ha llevado por tantos cafecitos, y ella que es súper fan y experta en café, yo no sabía nada, empecé a tomar café. La cuestión es que al final me pegó la costumbre. No soy para nada, ¿cómo se dice? No tengo todas las mañanas de mi amiga, pero terminé comprándome el café saborizado. No es el mismo café que toma ella. La cosa es que me digné a sacar la caja. No saben el enchastre. Yo tendría que haber hecho un vivo, así se reían de mí, del quilombo que hice para aprender a usar la máquina de café, a pesar de que yo leía las instrucciones. Lo que me reí de cómo malinterpreté las instrucciones. Entonces hice mucho desastre, pero no pasa nada porque elegí de nuevo, seguí probando hasta que hice el café y me quedó bien. Y entonces, ¿qué más puedo elegir? Tomar ahora. Tengo ahí la cafetera en la mesada y la uso, y el otro día de hecho me compré otro nuevo café. Pero ¿qué nos ayuda? En mi caso, las preguntas. Si vos encontrás otra manera, bienvenida a todas las maneras que a vos te sirvan. Decís que se los comparta a mis hijos también. El desafío, sí. Y si no le dan bola, no les digas nada. O sea, no, vos los invitás. Tal vez ellos no lo requieren, tal vez no lo necesitan. Tal vez les parece obvio. Pero, así todo, capaz que si lo escuchás y decís, che, chicos, no quieren hacer esto conmigo, y si se suman, te van a mostrar posibilidades, seguro. Quizás a tus hijos les parece obvio, en mi caso no. En el caso cuando yo lo hice, me acuerdo que esto generó preguntas y los chicos, o sea, hacían preguntas, como que yo les hablaba en un idioma y eso que yo me la paso hablando de elegir. No les taladro la cabeza como el año pasado, no, para nada, porque he invertido mi energía mucho mejor y no lo hago directamente con ellos, pero sí con Gabriel cuando les muestro y le digo, che, mira, 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 mira. Pero lo hago desde la facilidad porque me cansé mucho. Cuando reconocí que estaba trabajando, me dejé de joder y dije, ¿por qué no uso la facilidad? Y entonces desde mi lugar, quedarme en mi espacio, en mi lugar, empecé desde la facilidad diciéndole, che, mira esto, che, ¿viste esto? Che, ¿viste el otro? Y hago la retirada. Yo estoy mirando y anoté vender muebles y lograr empezar a arreglar casa. Y en octubre logré vender y ahora en todo este mes estoy con los albañiles. Ay, qué lindo, María Esté. Gracias por contar. ¿Alguien más? Bueno, igual después, cuando deje guardado el video, si lo estás viendo en el futuro grabado, nos dejas acá, que me encanta que cuenten y que compartan. Y me parece que también es un lindo recordatorio, porque me suele pasar de que las personas se olviden, mismo cuando jugamos con las afirmaciones, que se olviden o que hayan registrado como a medias esto de lo que eligieron. Cuando más lo hacemos desde un juego, lo que sucede es que no se encienden las expectativas. Y como no se encienden las expectativas, tampoco se nos enciende la resistencia. Por eso yo siempre estoy insistiendo que también podemos manifestar en chiste, y también soy de hacer chistes y después digo, ojo con los chistes que hacen, porque los chistes crean. Pero el punto del desafío de elegir es que yo propongo distintas cosas, y lo que me parece interesante en esto del registrar a través del cuaderno imprimible es que me parece como muy útil que volvamos a revisar lo que anotamos, porque a veces pasa el tiempo y eso que decíamos querer no nos interesa tanto. Y entonces ahí me parece algo interesante de que uno empieza a registrar la energía de
lo que realmente quiere. Ojo, esto no significa que para elegir algo tenemos que súper desearlo. ¿Y por qué no? Porque eso ya es una cagada, porque empezamos a vibrar en la carencia. Y entonces es como cuando uno se crea la necesidad, realmente se cree que lo necesita para poder elegirlo, y justamente no eso no es entrenar el músculo de la elección, es entrenar el músculo de la mentira para crearte una necesidad, para crearte un problema, para resolverlo y permitirte ahí elegir lo que querías elegir. O sea, Zombilandia a pleno. Otra persona preguntó, ¿cómo elijo salir de un loop de pensamientos que me están haciendo mal? La respuesta es, haciendo el desafío te va a venir divino. ¿Por qué? Porque en el desafío te planteo distintas cosas que querés elegir y no solamente en una. Esta pregunta lo que me parece a mí interesante es ¿cómo elijo salir de un loop de pensamientos que me están haciendo mal? Es actualizando tu mindset. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar la receta mágica para que hoy salgas de donde estás. Pero ¿de qué te sirve si en 2 días estás ahí de nuevo? Hay algo que se requiere que actualices y es que dejes de creerte esos pensamientos que te hacen mal. Entonces, una vía, ojo, yo te puedo dar 1.000.000 de respuestas y 1.000.000 de caminos y 1.000.000 de vivos también. Pero el punto es que te puedas cuestionar dónde está tu poder personal si unos pensamientos te hacen mal. Es como, bueno, pará, te voy a invitar a que tengas más registro de quién sos, de que te des cuenta que podés con eso y de que puedas revisar y cuestionarte que le diste el poder a ciertos pensamientos, que por supuesto detrás de eso hay juicios y por eso vos te sentís mal, pero todo esto es súper recontra mega aprendido. Simplemente pensás que esos pensamientos son fuertes o tienen poder y es simplemente que no te das cuenta que vos tenés más poder que eso. Es como no darte cuenta que sos más grande que eso o que tenés más fuerza de eso. El día que te das cuenta, te empezás a cagar de la risa de esos pensamientos que hoy te hacen mal. El tema es que no es que quieras salir del loop, es que quieras dejar de darle de comer a esos pensamientos que pensás que son verdad. Y si no son verdad y son mentiras, te conviene más ver eso que salir del loop nada más. ¿Se entiende? No alcanza con salir del loop. O sea, si yo te saco del loop, en 2 segundos me lleva a mí sacarte del loop. Pero después tenés que elegir cómo querés vivir tu vida, cómo querés pensar, cómo mirarte, cómo te ves. Si vos te seguís viendo de una forma distorsionada, siempre vas a encontrar un nuevo loop de pensamientos que te van a hacer sentir mal. Y también tiene que ver con todo lo que aprendimos, que nos crean nuevas redes, que no nos crean nuevas redes neuronales, sino que nos invitan a estar siempre en las mismas una y otra vez. Por ende, siempre vamos a ver lo mismo una y otra vez. Y por supuesto que nuestro sistema activador reticular nos va a mostrar lo mismo una y otra vez y no vamos a poder elegir diferente, porque si estamos esperando que el cerebro nos muestre algo diferente para recién ahí elegir algo diferente, estamos en el horno. Hay que elegir diferente a ciegas. Entonces, es una forma de decir a ciegas, ¿no? Por eso las personas que hicieron el desafío el año pasado la primera vez dijeron, qué copado esto, nunca se me había ocurrido mirar por estos sectores que puedo elegir. Entonces ya fueron a espacios energéticos nuevos. Por eso insistimos que juguemos y que no le pongamos expectativa. Cuando le ponemos expectativa, en realidad también nos ponemos en un modo madre, un modo controlador, que no sirve para nada, pero bueno, son costumbres tan arraigadas que hay que tener ganas de verlas para elegir distinto ahí. Por eso está el Mindset Madres 2, que es el de la controlación. Y la otra pregunta es, me conflictúa el tema de esperar. Claramente hay cosas que no entendía que decía que dan tiempo, o yo me supongo que quiso decir que son con el tiempo, pero no me quiero pasar la vida esperando. Pero elegir esperando que sea ya mismo me causa tremenda ansiedad. Yo siempre digo que en los mindset, ya no me acuerdo si lo digo en los vivos, pero
En los mindset lo digo todo el tiempo, no se espera nada. Yo siempre señalo que ese verbo debería estar en desuso. No esperamos nada, pero no porque el verbo tenga algo de malo, sino en la posición que nos ponemos. Lo voy a graficar de otra forma. Y la próxima espero estar en el sillón con el pizarrón al lado. Generalmente el verbo por esperar nos pone en el modo hijos, porque es como estar esperando que mamá me dé, estar esperando que papá me dé. Y esto no es agarrar el control de me levanto de mi silla y lo voy a buscar. Un poco sí, con esto lo que quiero decir es, en algunos casos sí, en los casos donde las personas piensan que se los tiene que dar un otro porque no pueden por sí mismos, ellos sí requieren experimentar el levantarse y ir a buscarlo, porque es la manera en la que salen de modo hijo, pero no significa que esto tenga que posicionarnos en un lugar exagerado de si la productividad está acá y los vagos están acá, en el medio tenemos un montón de cosas. Vamos a decir, estoy diciendo el juicio de los vagos a propósito. Justo estamos viendo esto en Gratitud 2. Si los productivos están acá y los vagos están acá, estos son los extremos opuestos y en el medio hay un montón de cosas. Ahora, el que está acá es como que tiene un déficit de acción y el que está acá tiene un exceso de acción. Yo viví la mayoría de la vida acá. Entonces cuando yo vivía acá, ¿a quién juzgaba? A los que estaban acá. Porque yo no podía evitar ni nada del medio menos esto. Entonces, si estoy esperando, es muy probable que esté acá o de este lado. Entonces no significa que la solución es que te vayas al control y a que estés siempre evitando el hacer compulsivamente. No. Pero en realidad, ¿cuándo se requiere esperar? Para mí el verbo esperar es un... ¡Ay, se me durmió la pierna! Para mí el verbo esperar es un verbo muy... que confunde, que se malinterpreta. Si yo tengo que enseñarte a manifestar, no te diría, bueno, vos agarrá, elegí no sé qué y espera. No, es vos agarrá, elegí y seguí viviendo. O sea, ¿qué estás esperando? Lo quiero todo ya, lo podemos... lo quiero ya o lo quiero para ayer, esas expresiones lo que nos muestran es una energía de carencia porque es ¿para qué lo querés ya? ¿Por qué lo querés para ayer? Lo que nos lleva muchas veces a la carencia es a creer que lo necesito. Por eso lo quiero ya, lo quiero ya. Decís, no estamos desde la abundancia si habitamos eso. ¿Se entiende? Eso no significa que tengas que esperar, sino simplemente de lo elijo y sigo con mi vida. Es que si no vas a habitar la vibración de lo necesito y esa escasez te va a hacer vibrar en escasez y entonces ¿qué vas a traer? Siempre hay una mala interpretación con el tema del manifestar. Esto lo vemos en el mindset de manifestar. No es que manifestamos el opuesto, lo que manifestamos es la ausencia de eso que queríamos. Entonces eso no llega, no entra a tu vida porque lo que entra es la ausencia de lo que querés. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos vibrando cuando nos ponemos en escasez de eso. Ejemplo más común del dinero. No es que vibras en lo opuesto del dinero, sino que se manifiesta la ausencia de ese dinero que se estaba eligiendo. Digo esto del dinero porque me parece como algo tangible, físico, para que se vea, ¿no? Pero hay otras cosas que tienen que ver en el orden de la vibración que pueden ser emociones, estados anímicos, etcétera. Funciona todo igual. No hay diferencia entre manifestar 1.000 pesos o $1.000. La diferencia está en nuestras creencias. Nosotros pensamos que hay algo diferente, pero en realidad no cambia nada. Es decir, podemos manifestar 1.000 pesos y $1.000 y lo hacemos de la misma manera. Hay que ver las creencias que te impiden recibir eso. Hola, Marce, ¿es parecido al mindset de elegir de nuevo? No sé si ya lo preguntaron. No. Es completamente distinto. En el mindset de elegir de nuevo hacemos... te voy guiando, o sea, sí te propongo que elijas
y te hago una propuesta de que elijas distintas cosas, pero lo que vamos haciendo en ese mindset es actualizar y que te vayas dando cuenta desde dónde elegís lo que elegís. Y eso es más profundo. Por eso las chicas siempre dicen que es incómodo, porque en realidad yo te puedo decir, vos puedes elegir lo que quieras, sí, pero cuando el desde dónde elegís es tan inadecuado como esto que está dando de ejemplo desde la carencia, la sensación es que al final elegiste y después cuando tenés eso o no lo tenés porque es desde un lugar inadecuado y en realidad ni siquiera te das cuenta que no lo querés, o lo tenés y te genera una decepción de que no era como vos pensás o no era lo que vos querés. La cuestión es que ahí vamos más profundo porque cuando empezamos a ver desde dónde elegimos, empezamos a ver los condicionamientos que te mantienen eligiendo lo que pensabas que querías elegir porque te enseñaron que había que elegir eso o vos te creíste y queda abandonadísimo lo que verdaderamente querés elegir. ¿Se entiende? Vamos mucho más profundo. El desafío es para iniciarnos en esto de elegir, de tener más conciencia y entrenar el músculo de la elección. El mindset de elegir de nuevo para mí es como el sistema operativo que requerimos para empezar a darnos cuenta de los condicionamientos que tenemos de decir, las elecciones, lo que elegimos también son, están aprendido que al final elegimos lo que pensamos que hay que elegir. Yo con tus canciones recibo regalos de todos lados, unos lentes, plata, comida. ¡Ay, qué lindo! Gracias por contar. Me repasa eso de que elijo y no aparece. Igual en el fondo sí creo que es medio imposible. Lo que pasa es que si no opinaras, ahí lo que te funciona es que vos en tu realidad tenés razón. Entonces, como en tu realidad tenés razón, estás manifestando. Estás manifestando lo que pensás. ¿Y qué pensás? Que es medio imposible. Pero fíjate que estás manifestando. A mí me encanta enseñar manifestación de una forma, siempre lo hago de una forma diferente a, digamos, a la clásica y convencional. A mí me gusta cuando enseño de manifestaciones mostrarte que ya sabes manifestar. Entonces busco que empieces a ver eso y cuando lo empiezas a ver es como llevarte un camino para decir, ves que sabes, listo, bueno, ahora desde acá vamos para allá. Pero hay que dejar de pensar que uno no sabe, porque en definitiva uno va a ir descubriendo que estamos manifestando todo el tiempo, todos los días. Entonces en esto que decís, mira, gracias al comentario que haces, te puedo señalar que estás manifestando lo que pensás, porque para vos evidentemente debe ser muy importante tener razón. Chequea eso. ¿Te gusta tener razón? Porque si te gusta tener más razón, haces más relevante tener razón que manifestar lo que querés. Clarísimo, todas las palabras que usaste son tan exactas a mi situación. La respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces, me refiero al tema. Entonces, en el esperando, no se espera, se sigue viviendo. Entonces, está bueno que revises dónde te pones a esperar, que es como que te pongas en un modo, no estoy viviendo, porque estoy esperando. Entonces, ¿esperando qué? Es como si tuvieras que jugar, algo que te pueda ayudar ahí es, ¿sabes qué? Es a jugar, fingir que no lo necesitas. Es decir, si una parte tuya cree, siente que necesitas eso que estás esperando, bueno, fingir que no lo necesitas. Porque en realidad no es verdad que lo necesitas, pero no importa. Así ablandás, mientras ablandás la idea, porque la realidad es que hay cosas que las convertimos en necesidad para después justificar que lo vamos a elegir, pero no hace falta todo ese circo. Recibo pero poquito. Ahí tienes que revisar dos cosas que influyen, que elegís poquito y que estás dispuesta a recibir poquito. Hay que chequear el recibir. Para ampliar el recibir hay que librarnos de los juicios, si no es como que estamos usando mucha energía, es como que el caño donde tienen que pasar la energía, donde manifestamos, está ocupado con tantos juicios que la energía no pasa. Se quiere meter la energía y no puede porque hay juicios. Cuando sacamos juicios el caño empieza a fluir. Esto es como el caño del agua. Me río porque logré que ayer viniera el plomero y
Y las cosas de la casa nos dan información de nosotros, ¿eh? Es una extensión nuestra. Y a pesar que me recuperé, el plomero no venía. Había una pérdida de agua. Y yo, hasta que no me acomode internamente eso, adivina que el plomero no vino. 2 meses empujando. Hasta que un día dije, hey Marcela, me hice la que me relajaba, total me fui a Brasil, volví, ni me contestaron. Ahora, cuando me acomodé eso interno, en 2 segundos se coordinaron todos y el tipo vino y encima rápidamente lo resolvió y dije, con razón, ahora sí me voy adentro para que esto se solucione tan fácil afuera. Esta semana estuve escuchando de nuevo Juicios 2 y vi mucho, mucho más. Sí, claro, los mindsets de juicio son para... En realidad todos los mindsets son para repetir. A mí me encanta cuando las personas me escriben y me dicen, che, estoy escuchando el mindset y lo hicieron hace más de un año y siento que es otro. Y le digo, claro, porque vos sos otra, que hiciste otros mindsets y actualizaste otras cosas. Pero me encanta cuando vuelven a escuchar los otros porque reciben más y reciben cosas nuevas. Me encanta que me escriban porque lo sienten magia y en realidad lo mágico es que te des cuenta que todo lo que actualizaste y que no estás ni en el mismo lugar donde estabas antes ni sos la misma persona. La misma persona me refiero a la limpieza de juicios y creencias. Ja, 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 sí, o sea, me gusta todo bien fundamentado. Estabas queriendo, a vos te dije lo de tener razón, ¿no? El tema es que el tener razón nos lleva, ¿sabes qué? Mucha energía. Mucha energía para controlar, para romper las pelotas, decir, si siempre vas a tener razón en tu realidad. El problema es que no nos damos cuenta que nos funciona, te lo voy a decir así, mira, para que le prestes atención, como una fuga de energía, porque cuando uno quiere tener razón, se anda metiendo en la realidad del otro. Es decir, para vos querer tener razón en la realidad, con otro, te tenés que meter en la realidad del otro como para convencerlo de que vos tenés razón y eso a vos te genera una fuga de energía. Entonces, esa fuga de energía que se te va para allá por meterte en la realidad del otro o en la vida del otro, hace que vos no puedas usar esa energía para vamos a decir, que vos tengas a disposición para que se manifieste a través de tus elecciones y lo que elegís. Y ojo que estoy diciendo elecciones, no estoy diciendo, ay, accioná, accioná, accioná. No, porque no siempre se requiere. A veces accionar es que escribas. Y a veces accionar es que salgas a dar una vuelta a manzana y a caminar por un lugar que nunca fuiste. Las acciones son... no suelen ser lo que pensamos. O lo que nos han hecho creer en realidad con tanto el libro de esto. Me da vergüenza pedir gracias por responder. Ojo con la vergüenza, ¿eh? En el Mindset 3, de Mindset Madres 3 hablamos de la culpa y la vergüenza, aunque me parece que habló muy poquito de la vergüenza. Creo que tendría que tener dedicado un Mindset para la vergüenza. Ojo con eso porque justo esta semana mi hijastro mayor me decía, me da vergüenza. Le digo, no, a mí no me podés venir con esa excusa. Le digo, vos usás esa excusa y te pensás que te sirve y yo te explico rápidamente que es un disfraz de motivo, pero te la limo un poco y te demuestro que esto es una excusa que te frena y no haces lo que querés hacer porque estás muy ocupado queriéndome convencer a mí que tenés vergüenza. A mí me importa 3 carajos tu vergüenza, andá a hacerlo igual. Y de hecho le dije, iba a ser un desafío de, ¿lo hacemos con miedo? Porque cuando las personas me dicen que tienen miedo, yo digo, está disponible el Mindset Miedos, pero es verdad que no todo el mundo está dispuesto a actualizar el Mindset Miedos, porque el Mindset Miedos es una bomba donde te muestra un montón de mentiras y un montón de cosas para que desactives el miedo. Así todo, a mí me parece re interesante invitar a las personas a que si no quieres actualizar el Mindset Miedos, que eso te daría igual mucha más facilidad en tu vida para con todo, pero mientras tanto todavía no lo querés elegir, es, bueno, hagámoslo con miedo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que no tener miedo para ir a hacerlo? No, vamos, el miedo y yo, y lo hacemos juntos. Ese es un desafío que ya vamos a hacer porque me encanta ir por la vida proponiéndole esto a la gente. Qué mágica que sos, Marce, gracias. Gracias. Sí, es un re tema la vergüenza. Es un re tema, no, es una re mentira. El tema de la vergüenza es como el de la culpa, está diseñado para manipularnos, pero sobre todo lo que hay detrás es la idea de que algo hiciste mal.
Entonces, ojo, porque el tema de la vergüenza, si uno le da de comer, lo que hace es darle de comer a un paquete de juicios que nos conviene empezar a ver, por lo menos digo empezar, porque si no tanto desde la culpa o la vergüenza, le damos de comer a un montón de juicios que nos impiden vivir. Es como nos sacan vida, nos sacan felicidad, nos saca riqueza, nos saca alegría, nos saca disfrute y nos saca conciencia. ¿De qué? De las mentiras. Porque es como si vos me dijeras, me da vergüenza salir con vos, Marcela, en la calle porque tenés el pelo rosa. Y que es como decir, bueno, entonces a vos te da vergüenza porque pensás que tiene algo de malo o porque alguien definió de qué color tenía que ser el pelo. O a qué edad te podés poner el pelo rosa, ¿no? Yo el otro día decía, ay, qué interesante. Mi sobrina de 5 me dijo la tía colorinche y yo dije, ¿por qué? Y porque te cambias el color de pelo. Y se acordaba, o sea que el año pasado yo lo tenía distinto. Cuando ella la vi, no la veía hace casi un año. Y yo cuando la vi tenía el pelo violeta. Y dije, qué copado. Bueno, primero que se acuerde porque el año pasado tenía 4. Y dije, qué interesante y qué lindo registro a los 4 o 5 años tener una tía con el pelo violeta o el pelo rosa. De hecho, Gabriel le preguntó, ¿cuál es el color? Está bien, ella no me vio con todos los colores que me dice, pero cuando Gabriel le preguntó cuál era el color que más le gustaba de mi pelo, ella le dijo rosa. Entonces ahí es como que me hizo un clic y dije, qué copado a los 5 tener una tía que tenga el pelo rosa y que en su cabeza ya sabe que eso es posible y cosas que en mi generación estas cosas no existían, ¿no? Esto de cómo podemos mostrar posibilidades a los chicos. Dice Gise, mindset miedo, mindset Marce Raid. El mindset miedos me ha dado muchos regalos de las personas. Regalos en el sentido de que muchas personas haciendo ese mindset han actualizado un montón de cosas. Es decir, que mindset miedo fue como un puente después de esa actualización pudieron hacer un montón de cosas. Así que es un regalo para esas personas, pero para mí también me dio muchas gratificaciones. Pero el tema de la vergüenza, me parece que también la culpa es un arma de manipulación, donde los demás nos puedan manipular haciéndonos sentir culpables o si nosotros no queremos sentir culpa, porque si no la siento y ya, no me podés manipular. Yo estoy dispuesta a sentir la culpa, entonces ven y tirame con lo que quieras, que yo siento la culpa y entonces no me podés manipular. Pero la vergüenza es como una automanipulación propia, es decir, si dejamos de hacer lo que tenemos ganas porque nos da vergüenza, en realidad hay que dimensionar que te importa más evitar sentir la vergüenza que hacer lo que querías. Hacer lo que querías es súper amplio, puede ser hacer un vivo, hacer, no sé, cantar en público o ponerte unos pantalones como los míos, que hoy de hecho Gabriel se reía. Ya se los mostré, me parece. Bueno, no saben lo calentito que es. Es una divinura mi pantalón. Lo amo. Y él se reía y yo le recibía que se riera de mis pantalones. Yo le decía encima, no sabes lo lindo que es, además de lo suavecito y que tiene un tamaño o un talle, no sé, distinto de los otros. Tengo otros que son como más grandes, de mi ropa de oso, y este tiene, no sé cómo decirlo, como más a mi medida. Y dije, ay, quiero conseguir de este, como si fuese un modelo diferente. En realidad es un modelo diferente, pero no me di cuenta cuando lo compré. Y ahora dije, quiero más de estos porque me quedan de una forma específica que me hace sentir la tela bien en la piel. Y yo tengo mis mañas con las texturas. Cuando me cargan con esto digo, bueno, tengo 7 cosas en Tauro. Mi amiga que estudia astrología me dijo que es por eso. Lo de las texturas. O porque le da vergüenza a otro. Sí, pero no importa, porque si le da vergüenza al otro es un tema del otro. Yo me pregunto, por ejemplo, si a mis hijastros les da vergüenza cuando salimos a comer o salimos que yo tenga el pelo por cómo me ven. Yo ni registro que me miran. Hasta que Gabriel me lo dice. A Gabriel le llama la atención. A Gabriel no le da vergüenza, pero a los chicos, por ejemplo, no sé, no les pregunté. Tampoco me interesa el tema de ellos.
Pero la otra vez vino el primo de ellos y dijo, el primo de ellos que tiene 18, y me vio por la ventana. Yo estaba haciendo acá un taller, así que me vio por la ventana y dijo, che, le preguntó a Gabriel, ¿por qué Marcela se tiñó el pelo de rosa? ¿Qué más tenía pendiente de contar? Me hacen acordar acá las chicas. Ay, casi cierro el vivo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Igual la cajita va a quedar. Contesté todas que me anoté de las que estaban en la cajita. Y entonces con respecto a lo de esperar, yo no soy partidaria de esperar nada. Mientras tanto seguimos viviendo. Lo de Gabriel. Ah, eso. Lo de Gabriel, sí, en realidad era por el tema de las acciones, que me pareció re interesante una respuesta que dio. Le preguntaron, con esto que las acciones estuvieron bajando, bueno, ahora subieron. Y sonó el timbre. Bueno. Que dijo que le suelen preguntar cosas de las acciones a él, ¿no? Y él usa mucho, yo observándolo, usa mucho su intuición, pero la cuestión es que cuando, con esto de tomar decisiones buenas o malas y lo subjetivo que es, ¿no? Y entonces me gustó una respuesta a una persona porque él le hizo un cálculo. Lo que pasa es que hablar con Gabriel es como hablar conmigo cuando te corrijo todos los verbos y no te dejo pasar una. Él así, pero financieramente. Entonces él tiene su Excel y te va a decir, porque si vos compraste algo en tal año, él tiene cuánto vale el dólar en tal, bueno, todos los precios, todo. Entonces, con esta persona, que no me acuerdo bien su pregunta con respecto a las acciones, fue por esto que habían bajado las acciones y vendía, compraba, qué hacía. Y entonces Gabriel le dice, mira, vos te compraste tu departamento, no me acuerdo qué fecha ni a qué precio, pero la cuestión es que le dice, mira, tu departamento ahora vale $10.000 menos. Vos te pones a hacer la cuenta y te deprimís porque valen $10.000, tu departamento vale $10.000 menos, o te salió $10.000 más, no me acuerdo bien, pero como se lo dijo, la cuestión es que le dijo, vos pensás eso, o estás contento que tenés un departamento porque te compraste un departamento. Entonces él agarra y le contesta, estoy contento porque me compré un departamento. Bueno, con las acciones pasa lo mismo. Cuando las acciones bajan, baja el dinero, o sea, vos ves en las cuentas que el dinero que valían las acciones bajó, por ende, empezás a sentir y en lo emocional, esto te lo digo yo, no lo dijo así Gabriel, en lo emocional te afecta porque decís, uy, la puta madre, tengo menos plata, pero tenés las mismas acciones. Entonces, si no es verdad que perdiste plata, porque perdés plata si vendés en ese momento las acciones, en ese caso perdiste plata. Pero si no las vendés, no perdés plata porque tenés las mismas acciones y en algún momento van a subir. Él no lo dijo así, pero lo dijo bastante parecido. Y a mí me encantó porque le dijo en otras palabras, o como se lo hubiese dicho yo, depende de dónde te querés enfocar. En que tenés las mismas cantidades de acciones, aunque hoy valen menos, o en que valen menos y si lo llevas a plata con el tema del dólar y bla, tenés menos plata. Es una foto que estás tomando en un determinado momento. En la foto del día de hoy tenés menos plata. Sí, pero tenés las mismas cantidades de acciones. Todo esto es porque estamos hablando del tema de invertir. Pero yo sé que queda medio descolgado, pero te aseguro que no tenés que entenderlo, tenés que recibirlo nomás. Y te va a servir esto que digo. ¿Por qué? Porque o nos enfocamos en lo que tenemos o nos enfocamos en lo que no tenemos. ¿Dónde nos enfocamos? Entonces, si tenemos las mismas acciones y hoy valen menos, simplemente estamos viendo la foto en un momento. Pero si después suben, no existe el que perdamos plata. Me parece interesante esto porque si no seguimos como al final encontrando motivos para hacer drama cuando en realidad, o por lo menos, ojo, Gabriel tiene muchos años de experiencia con esto de las acciones y yo no. Y yo la verdad es que no me pude comprar acciones hasta que no cambié mi mentalidad. Entonces cuando me preguntan sobre esto de invertir, yo voy a decir, no, primero invertí en tu mentalidad. Cosa que después si las acciones suben o bajan,
no sufras. Yo hoy no sufro, pero al principio cuando vi que bajaron no me gustó un carajo. Después empecé a elegir que suban, ¿no? Porque Gabriel siempre tiene la idea de, bueno, Marcela, las acciones suben y bajan. No, bueno, en mi realidad yo elijo que siempre suban. Entonces, por ejemplo, la otra vez habían bajado sus acciones y las mías no. Así que, ojo con lo que dicen. Porque si yo en mi realidad tengo razón, me quedo en mi realidad, no la de que él elija lo que quiera. Pero bueno, la cuestión es que yo igual las tengo ahí, no las miro como él todos los días, pero cuando las mira, lo que me di cuenta es que a través de su experiencia con las acciones es que me doy cuenta cómo él aprendió a gestionar sus emociones a través de eso y de no estresarse. Entonces, aunque él no hizo todos los mindsets de dinero, aunque en algunos casos le convendría, lo que noto es cómo se nota si evitamos la carencia o si evitamos la abundancia. Y lo que nos hace sentir. De todas maneras, no somos robots. Entonces, estamos acá en esta encarnación porque hemos elegido tener un cuerpo, señoras y señores. Y sentimos porque tenemos un cuerpo. Cuando no tengamos más un cuerpo no vamos a sentir, vamos a solo percibir. Por eso a veces te invito a que bajemos un poquito los pensamientos para percibir más. Y entonces, con esto lo de las acciones y el verbo esperar, no esperamos, seguimos viviendo, pero es verdad que no, esto de las acciones no es como para que vos quieras vivir de eso y salvarte. Entonces, cuando uno elige algo para vivir o salvarnos, ya está mal direccionado, está direccionado como el culo y no va a crear algo copado, porque si estamos desde la carencia, vamos a crear más carencia. Digo esto porque suelo ver mucho esto de las personas que buscan estas expectativas de inversiones que les salven. Es decir, salvarte de qué. Nos conviene más actualizar la idea de que no tenemos nada que salvarnos y después invertir en lo que vos quieras, invertir en vos. Si vos invertís siempre en vos, siempre te va a dar ganancia. ¿Qué es vivir para vos, Marce? Para mí vivir en este planeta con este cuerpo es experimentar, es darme cuenta que puedo experimentar cualquier cosa y entonces elijo experimentar algo y me parece que es un problema cuando no nos damos cuenta que podemos experimentar algo distinto. Y podemos experimentar todo y podemos experimentar cualquier cosa y volver a elegir y elegir de nuevo y experimentar distintas cosas. El tema es que tenemos tantas creencias que quedamos con una sensación de que estamos atrapados viviendo lo mismo siempre una y otra vez y no es verdad que estamos atrapados. Lo que es verdad es que andamos eligiendo más de lo mismo o siempre lo mismo una y otra vez. Y por eso creamos esa misma realidad. Me cuesta armar frases para tapping. Hago siempre la misma expectativas, igual pienso y siento que me sirve. Justo el miércoles empezamos un tapping nuevo, que es el tapping de dinero. Yo ahí lo que te sugiero es elegí un tapping de los de grupales porque están buenísimos y siempre estoy mostrando más posibilidades. Son bastante, algunos como se sienten como delirantes o raros e incluso graciosos. Otros son súper demoledores y las chicas han tenido síntomas de todo tipo. Porque jaja, pero te las mando. Entonces ahí te las mando sin anestesia. Y hace uno, probá, tener la experiencia y es muy probable que con que hagas uno te inspires o tengas más facilidad a armar nuevas frases de tapping. Que hagas nuevas frases de tapping le va a permitir a tu sistema activador reticular que veas esas cosas que antes no veías. Más allá de que vas a liberar con el tapping, sí, pero también empezás a tener más facilidad para que el cerebro te muestre como ángulos nuevos que eran como puntos ciegos antes. Dice, son un viaje de ida. Sí, los tapping es algo que la verdad que también me han dado mucha gratificación. Siempre son un placer porque sea compartido o no compartido, es impresionante las cosas que se mueven y me parece que es como algo, una técnica muy fácil que después las van incorporando cada vez más y empiezan a tener una independencia con el tapping. Igual no dejan de disfrutar también las posibilidades cuando hacemos los grupos o después eso queda disponible en la tienda. Me queda uno por subir. Pero el de viaje fue tremendo. El de viajes no era solamente de viajar con un cuerpo, era también de viajar sin un cuerpo. Así que ese tapping fue zarpado. No les recomiendo ese como primero. Elijan otro. Sigan su intuición igual. Pero el de viajes fue una bomba. Fue altamente zarpado. Así que
Dice, compartidos son más divertidos. Sí, está buenísimo porque comparten la experiencia. Lo que pasa es que vos ya venís con el grupito que hacen siempre todos y entonces están acostumbrados a las experiencias locas que cuentan. Yo me pregunto qué hace una persona nueva metiéndose en esos grupos, viendo las experiencias. Pero también es una inspiración escuchar las experiencias de los demás, porque están mostrando posibilidades también ahí con todo lo que liberan. Re zarpado, sí, re zarpado y linda paliza, pero también se movieron un montón de cosas. No sé si ustedes se dan cuenta y registran. Yo estoy re atenta en lo que se crean después de los tapping. Que por cierto, Daniela, ¿seguís de viajes? Daniela sigue, se manifestó su viaje a Punta Cana y me parece que sigue allá. Los quilomberos, claro. Gis es divertida. Sí, pero cuando la hora la revuelca, sigue siendo divertida Gis. Igual es un placer compartir porque se comparte con mucha vulnerabilidad, pero también mucha sinceridad. Se comparte un montón, la verdad. Bueno, ahí escucho que vino mi madre. ¿Qué más? Bueno, si quedan preguntas en la cajita, vuelvo a hacer otro vivo o hago videitos y los comparto en las historias. Repasando el 1 de mayo, empezamos el desafío de 11 días. Si tenés ganas de organizarte un poco y hacerlo un poquito más organizado, pero además más profundo, y para registrar más de todo lo que implica esto de elegir, puedes adquirir el cuaderno. Si adquirís el cuaderno te va a llegar las cosas por mail, y si no, igual nos vemos acá en Instagram, en las historias, los 11 días para compartir también las experiencias que voy a poner en la cajita, así van contando. Dice, me cuesta reírme a veces. Bueno, porque hay cosas que nos cuesta reírnos porque es como que estamos ahí encontrando o el juicio o el paquete de resistencia, pero el punto es que igual ahí nos quedamos a recibir y recibir y recibir hasta que se desarme y recibimos más, porque detrás de todo eso está recibirnos a nosotros mismos. Así que qué tal que te recibís más a través de elegirte. Así que bueno, invitadísimas, el 1 de mayo hacemos este desafío de Enfocadas en Elegir versión 2025. Y bueno, seguimos por acá. Un abrazo grande y nos vemos prontito.